Este es un programa producido por WI Comunicaciones y auspiciado por la Universidad del Alba, formando líderes del mañana. Punto de encuentro. Conversaciones que construyen país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos. Es día domingo. Estamos comenzando este punto de encuentro, conversaciones que construyen país. Ustedes están viendo ya a nuestros invitados. Estamos pronto a la primera cuenta pública este día lunes del presidente José Antonio Kast, la primera en su mandato. Vamos a profundizar y analizar respecto a ese tema y sobre eso vamos a presentar a nuestro primer invitado, don Raúl Soto, diputado por el Partido de la Democracia, pronto a ser el presidente del Partido de la Democracia, además expresidente de la Cámara Baja. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y a mi derecha, don Víctor Pérez, exministro de Estado, exministro del Interior, académico también de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Alba. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien, Julián. Muchas gracias por la invitación. Julio. Julián es otro. Julián es otro. Bueno, vamos a conversar respecto a lo que va a ser la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Hay altas expectativas. Vamos a ver la nota introductoria y comenzamos con el debate. A menos de 3 meses de haber asumido la presidencia, José Antonio Kast enfrentará este 1 de junio su primera cuenta pública, en un escenario marcado por el reciente ajuste ministerial y crecientes cuestionamientos sobre el rumbo de una de sus principales promesas de campaña, la seguridad. La reestructuración del gabinete, realizada apenas 69 días después de iniciar su mandato, instaló dudas sobre la coordinación del Ejecutivo y sobre si existe una estrategia clara para enfrentar la crisis de seguridad que vive nuestro país. Por eso, las expectativas están puestas en los anuncios que pueda realizar el mandatario. Entre los temas que podrían marcar su discurso aparece el combate al crimen organizado, el fortalecimiento de las policías, el control migratorio y eventuales medidas para acelerar la inversión y la reactivación económica, marcada por el proyecto de mega reforma que ya pasó la Cámara y hoy se discute en el Senado. También se espera que entregue definiciones sobre su hoja de ruta para los próximos meses y señales políticas tras los primeros cambios en su equipo de gobierno. Una cuenta pública clave para medir el tono, las prioridades y la capacidad del Ejecutivo para responder a las demandas ciudadanas en el inicio de la administración Kast. Bien, ahí está entonces la nota preparada por Vanessa Gajardo, donde se plantean los puntos esenciales de lo que podría ser esta primera cuenta pública. Diputado, primero que todo, preguntarles, ¿cuenta pública de diagnóstico todavía o ya de anuncios concretos es lo que tiene nuestro país? O sea, yo espero que no. Yo creo que el tiempo se le acaba en términos de la paciencia que ha tenido la ciudadanía para que se vayan cumpliendo los compromisos de campaña, las expectativas que el presidente Kast generó, que fueron muchas. Y han sido 2 meses y medio bien complejos, llenos de errores. La verdad que tiene pocos resultados que mostrar todavía y por lo tanto yo lo que esperaría es que tenga también una visión autocrítica respecto de los errores que se han cometido, un cambio de rumbo y de dirección respecto de hacia dónde está avanzando el país y las decisiones que se han tomado, que desde mi perspectiva la mayoría de ellas son contrarias a los intereses de la mayoría y al sentido común de la gente, ¿no? Y me refiero específicamente a que se abra a una modificación y un cambio estructural y profundo a la mega reforma tributaria. Creo que eso es relevante, sobre todo recogiendo las proposiciones y los comentarios y observaciones del Consejo Fiscal Autónomo y de economistas transversalmente que han planteado también sus reparos respecto de cómo esto compromete el futuro fiscal del país. Creo que tiene que haber un plan de seguridad robusto, integral, hasta ausente en estos primeros meses de gobierno y sin duda ha sido el principal compromiso del presidente Kast y también la principal decepción y por lo tanto espero que hayan anuncios robustos desde esa perspectiva. Y lo último, en materia económica, creo que el gobierno ha tomado decisiones complejas pero que de alguna manera han buscado salidas que yo creo que son equivocadas y me refiero específicamente a el debilitamiento del MEPCO, el traspaso del alza de los combustibles a la clase media chilena. Eso va a afectar el costo de la vida, va a generar inflación. Creo que se podría haber generado un acuerdo para una alternativa
que permita contener esto gradualmente sin afectar excesivamente al fisco, por cierto, haciéndolo de forma responsable, pero acá se tomó una decisión muy dogmática, muy inflexible y que creo ha sido parte esencial de la actuación sobre todo del ministro de Hacienda Jorge Quiroz en estos primeros meses. Víctor, no hay cuenta pública fácil para ningún mandatario, por supuesto, pero puntualmente esta, con una aprobación que no está bien, la del presidente Kast, pero además con un ajuste ministerial entre medio y con varias críticas respecto al proyecto mega reforma. Este es un gobierno que llega algo más de 60 días y ha tenido desde el día 1 una oposición extraordinariamente fuerte y tal, que trata de destruir todo lo que se pueda realizar. Yo veo mucho ataque, incluso ya de características personales, mucho ataque bastante virulento, mucho ataque destructivo, decir, esto no me gusta. Bueno, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Porque hace 12 o 14 años este país tomó la decisión de subir los impuestos, subir el impuesto corporativo. Todos los gobiernos de la concertación tuvieron un impuesto corporativo más bajo del que busca el presidente Kast, y ahí no había problema. Lo sube. ¿Qué es lo que causó eso? Causó estancamiento económico en el país. Nadie puede decir que desde Bachelet 2 el país se estancó. Fíjese que creyeron que iban a recaudar mucho más plata y recaudaron exactamente lo mismo de antes. Por lo tanto, los elementos que usaron para que se aprobaran estos proyectos no resultaron. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Hacer lo mismo? Yo creo que no. Y por lo tanto, creo que el gobierno ha tomado en materia económica ciertas resoluciones que son, a mi juicio, adecuadas. ¿Cuál ha sido la respuesta? Esto es de los ricos. ¿Qué es? Un eslogan, una retórica que no se sostiene en la realidad, porque no le dicen a la gente que el impuesto corporativo es un impuesto a las empresas. El impuesto a las personas se llama global complementario y ese no baja. Por lo tanto, si una empresa pagaba 1.000 de impuestos y con esta reforma va a pagar 700 de impuestos, el impuesto global complementario de los dueños no cambia. Si esa empresa, esos 300 que no le cobra el Estado, se lo pasa a los dueños, el impuesto a los dueños crece. Si esa empresa no le pasa a los dueños esos 300, sino que lo invierte, el impuesto de los dueños sigue exactamente igual. Por lo tanto, eso te demuestra de que va el camino correcto. Y esto era lo que había en Chile, eso no es algo nuevo. Lago, Frey gobernaron con impuestos corporativos bajo el 20%, y con imperialidad tributaria y con el FUT, que a mi juicio debiera volver. Por lo tanto, en materia económica creo que se están haciendo lo correcto. Ahora, en un país que nos entregaron, el país con un sistema, presupuesto fiscal absolutamente estrecho, que hacía muchos años que el país no sufría. Fíjate que aquí se habla de las observaciones, en la prensa dijeron críticas del Comité Fiscal Autónomo, sí. Y uno lee el informe del Comité Fiscal Autónomo y durante el gobierno del presidente Boric el tema, la estrechez fiscal era 3,5, 3,7. Y aquí va a ser 1,6, 1,7. Y hay escándalo. Entonces, veamos bien las cifras. Yo creo que el país requiere tomar una decisión de crecer, porque el país necesita empleo, necesita crecer, necesita inversión, que verdaderamente la gente pueda optar de trabajo y no tener hoy día una alta cesantía en mujeres, una alta cesantía en jóvenes, producto de políticas absolutamente equivocadas. ¿Se han cometido errores? Por supuesto que se han cometido errores. Básicamente, a mi juicio, en seguridad, la decisión de nombrar a una persona que era muy eficiente en la fiscalía en el tema de seguridad no tiene ninguna relación con ser ministro, que es un liderazgo político. Pero creo que asuma Martina Rao le da ese liderazgo político. Tampoco les ha gustado, pero creo que Martina Rao, al quien conozco mucho, va a demostrar una gestión política muy importante, que vamos a poner fuerza en un tema que es muy complicado para Chile. Y aquí se requieren elementos que son esenciales, que nosotros, para enfrentar el crimen organizado, no lo vamos a lograr vencer si no tenemos, por lo tanto, dentro de muchas, dos elementos que a mi juicio son esenciales. Uno, la inteligencia. Preguntémonos quién ha complicado los proyectos de inteligencia que se han debatido en el Congreso. No tenemos mucha inteligencia. Claro. Fue ministro de Interior, no tenemos inteligencia. Y lo otro es tecnología. Sin inteligencia, sin tecnología, porque el crimen organizado son empresas
son holding empresariales que por un lado mueven narcotráfico, por otro lado mueven armas, por otro lado trata de personas, por otro lado, digamos, lavado de dinero, extorsiones. El que está en la calle es el soldado del narcotráfico, pero el narcotráfico, el crimen organizado, es una cosa muy potente. Y yo creo que, por lo tanto, esta cuenta al presidente va a poder reafirmar lo que hemos pensado, lo que se le propuso al país, y lo importante es ahora poder aplicar lo que sea. Pero tenemos una dificultad, que no tener las mayorías necesarias en el Parlamento, eso se hace dificultoso. Bueno, es parte también del debate que tiene que ocurrir. Se han planteado los dos temas, ¿no?, más esenciales, lo que debería ser los lineamientos de esta cuenta pública, economía y seguridad. A propósito del tema de la mega reforma, sí. Hoy, el día viernes, conocimos una cifra importante en materia de desempleo, ¿no?, la más preocupante en los últimos años, cerca de 950.000 personas que están fuera del mercado laboral. Parte de los cuestionamientos que decía Víctor que se le ha hecho a la oposición en términos de la discusión respecto a la mega reforma. ¿Cómo lo ven ustedes? Y además, si es que tiene que existir algún guiño, un puente político ahí en esta cuenta pública. Nosotros, al menos desde el PPD, hemos sido abiertamente constructivos, ¿no? Hemos hecho 2 paquetes de propuestas, tanto al ministro Ruminot como al ministro Quirós y Alvarado, propuestas que no han sido recogidas. Hemos también presentado indicaciones que tampoco el oficialismo en la tramitación en la Cámara ha valorado, para modificar no solamente aspectos anexos, sino que estructuralmente el corazón del proyecto, que son los aspectos tributarios. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros creemos en el crecimiento económico, creemos en la inversión, creemos en el empleo. La pregunta es cómo se hace, ¿no? Y hay que ver el panorama general. Hoy día lo que propone el gobierno, tal cual está considerado, es una rebaja tributaria a la gran empresa de más de 4.000 millones de dólares. Yo no hablo de súper rico, hablo de la gran empresa. Eso es lo que es, a pesar de que obviamente las empresas tienen dueños, ¿no? Sí. Pero no me gusta esta guerra de consignas en la cual está cayendo el país. Hoy día creo que así no avanzamos. 4.000 millones de dólares que deja de recaudar el fisco, ¿verdad? Y que deja de pagar la gran empresa. No hay compensaciones, ¿verdad?, garantizadas desde la perspectiva de lo que ha señalado el Consejo Fiscal Autónomo. Compensaciones suficientes. ¿Y cuál es el telón de fondo? Bueno, la estrechez fiscal. Si este gobierno llegó y se instaló durante estos 2 meses remarcando una y otra vez que Chile vive un problema fiscal grave. Bueno, si es así, es inexplicable y es contradictorio en sí mismo que se esté proponiendo una rebaja tributaria sin compensaciones. Eso no tiene ninguna explicación. Es de una irresponsabilidad mayúscula y yo diría sin precedentes en la historia reciente de Chile. Y desde esa perspectiva, lo primero de lo cual tiene que hacerse cargo el gobierno es cómo va a compensar esos más de 4.000 millones de dólares para asegurarle al país que esta estrechez fiscal que tenemos hoy día no se va a transformar en una grave crisis fiscal deficitaria por los próximos años y por los próximos gobiernos. ¿Por qué? Porque por el otro lado, ¿qué es lo que se está haciendo para tratar de nivelar, ¿verdad?, los problemas fiscales que hay? Recortando programas sociales. Recortando programas sociales, ¿verdad?, que llegan a la clase media, a los sectores vulnerables. ¿En qué temas? En temas como salud y educación. Entonces, a mí que me vengan a decir que más de 400.000 millones se va a recortar a los hospitales a lo largo y ancho de Chile y que va a afectar sin duda alguna la salud pública de nuestro país, ¿verdad?, para justificar lo que se está haciendo por el otro lado con la rebaja tributaria a la gran empresa, me parece que es insostenible, que es contrario al sentido común y a cualquier mínimo racionamiento que hagan los ciudadanos chilenos. Me interesa lo que pueda decir Víctor al respecto, pero antes vamos a hacer una pausa comercial. Quedan muchos temas todavía para conversar respecto a esto mismo, que es un debate interesante que se está dando respecto a esta mega reforma. Hacemos el alto y seguimos junto a ustedes en este punto de encuentro. Punto de encuentro. Conversaciones que construyen país.
Punto de encuentro. Conversaciones que construyen país. Bien, retomamos la conversación en este punto de encuentro. Quedó la pregunta sobre la mesa previo a la pausa, Víctor. Un desafío importante, este proyecto mega reforma que es el ancla, la médula de este ejecutivo, del Poder Ejecutivo, en este caso del presidente Kast, en lo que significa la reactivación económica. Aquí el diputado Soto ha planteado algunas premisas y consignas, ¿no?, en torno a la contrariedad y conflicto que genera este proyecto en la oposición. Bueno, ¿cómo salimos de ese paso? En primer lugar, a mí me parece positivo que Raúl no se quede, digamos, en los eslogans de que la reforma para los más ricos, porque en verdad no es así. Ahora, quisieron proposiciones sensatas y que no fueron tomadas en cuenta. Lo pertinente es decir por qué no pasó eso. Y es porque la oposición presentó un tsunami de indicaciones. O sea, un tsunami de indicaciones que no hay duda que no estaban destinadas a mejorar el proyecto, sino que estaban destinadas a paralizar el proyecto, a destruir el proyecto. Y por lo tanto hubo que tomar toda una acción para que pudiera salir de la Cámara de Diputados. Pero que en el Senado tengamos una oposición mucho más razonable que permita verdaderamente discutir temas en su magnitud. Pero lo que primero se despeja, a mi juicio aquí, que no estamos hablando de un proyecto que favorece a los más ricos. La rebaja del impuesto corporativo no es solo las grandes empresas, distintas empresas. Y lo importante es que los dueños de esas empresas no reciben una rebaja y se les va a subir el impuesto si esas empresas transmiten la rebaja a los dueños. Yo creo que esa es una cuestión que es fundamental. Ahora, el tema de la estrechez fiscal. La estrechez fiscal, ¿quién la produjo? Particularmente el gobierno anterior, que gastó mucho más allá de los ingresos que podíamos percibir. Y por lo tanto, nos dimos cuenta que nos entregaban el gobierno con una deuda extremadamente elevada. Y, nuevamente digo, el Comité Fiscal Autónomo dice que eso nos va, si se aprueba la reforma, una estrechez fiscal de 1,7, 1,5. Bueno, pero Boris tuvo 3,5 y parece que eso no les provoca ninguna situación. Programas sociales. Están anticipando, digamos, una suerte de catástrofe. A mí me recuerda, digamos, en plena pandemia, cuando decía la última cama, no hay la última cama, los canales de televisión a las 12 de la noche, decepcionados, no estamos en la última cama, se salvó la gente, digamos. Yo creo que aquí vamos a pasar exactamente igual, porque en materia de salud, por ejemplo, ¿cuántas listas de espera teníamos? 300.000 personas en lista de espera, nunca les preocupó. 40.000 de cáncer, nunca les preocupó. Los hospitales, tuvimos muchos hospitales que declaraban que en agosto ya tenían gastado absolutamente el presupuesto. Por lo tanto, aquí lo que se va a ver es que gastemos la plata adecuadamente, que gastemos la plata verdaderamente en las cosas que se necesitan, en las cosas que verdaderamente importan a la ciudadanía. Y ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo todo, y este gobierno lo va a hacer, en el sentido con la estrechez fiscal superando. Pero aquí no engañemos a la gente. Aquí la crisis de un país, la posibilidad de que la gente tenga empleo, tenga mejores posibilidades de vida, no se hace gastando más, se hace gastando mejor, pero sobre todo se hace permitiendo al país crecer, que haya inversiones, que haya empleo, que haya empresas que vengan e inviertan, como hoy día, por ejemplo, un país socialista, como Brasil está realizando. Fíjate que en la zona que yo representé, traía la provincia de Arauco, sí, está el gran proyecto Mapa de Bosques de Arauco. Se está yendo para Brasil, mucho. Este proyecto Mapa de Arauco se demoró 12 años en concretarse. En ese mismo periodo, Brasil hizo 4 plantas. 4 plantas. Otro ejemplo, en una zona también de la región del Biobío que hay muy empleo, todas las normas, la permisología, todos los sistemas, impidió que una empresa peruana llevara adelante un proyecto que se denomina Tierras Raras. A mí me consta personalmente que el Ministerio de Energía brasileño y el gobernador de Minas Gerais llamó a esa empresa, véngase para acá, y en un mes le tenemos todo resuelto. Se fueron para Brasil. Entonces, tenemos que generar, a través de la baja de impuestos, la invariabilidad tributaria, la recaudación tributaria, la eliminación de permisos ridículos y que verdaderamente le causan, yo diría, un enojo a la población, que proyectos estén paralizados, como fue, por ejemplo, el Hospital del Cáncer.
Y ahí no hubo ninguna preocupación. Paralizar el Hospital del Cáncer no solamente significaba atender a menos personas que tienen esa enfermedad terrible, sino que también menos empleo. Por lo tanto, creo que la línea que da el gobierno es la correcta. Ahora, la oposición va a decir que esto es una catástrofe, que esto es un desastre, pero vamos a tener una tasa corporativa superior a la que tuvo Frei Ruiz-Tagle, superior a la que tuvo Ricardo Lagos. Y por lo tanto, no es nada tan grave. Ya. Centrémonos en la que va a ser esta cuenta pública el día de mañana. Puntos urgentes que se plantea el presidente Kast para, a juicio de la oposición, sea una buena cuenta pública. Sabemos que está difícil ponerse de acuerdo, pero algo de consenso puede haber. Yo creo que el presidente Kast debe definitivamente entender que es necesario dejar atrás su agenda y su batalla cultural y ideológica, que yo creo que está en ese barro político, ¿no? Y las decisiones que ha tomado, los hechos demuestran aquello, ¿no? A pesar de que su tono es bastante más prudente, más pausado y da una apariencia republicana, pero las decisiones que está tomando son en lo económico, en lo político y en lo social tremendamente dogmáticas, ¿no? Muy inflexibles. Ya, si esto no tiene que ver con las indicaciones o con este tsunami que inventaron que nunca fue tal, nosotros presentamos 10 indicaciones conversadas con el resto de la oposición y alrededor de 24 indicaciones como acá, ni más ni menos que eso. Probablemente la cifra menor en todos los proyectos que se han tramitado en esta y en la legislatura anterior. Y además de eso presentamos 10 propuestas concretas, ¿no? Que tenían que ver con apoyar a las pymes, con apoyar a la clase media, con generar crecimiento de inversión, pero con garantía de empleo y que, por ejemplo, la baja de impuestos vaya indexada a factores objetivos de crecimiento, como se ha hecho en otras oportunidades, a propósito, por ejemplo, de la discusión del salario mínimo, ¿no? Pero el gobierno no se ha abierto a esas alternativas, no se ha abierto tampoco a buscar fórmulas de compensación. Entonces, la verdad que yo creo que acá hay un plan económico muy, muy radical y no hay una real voluntad, intención de llegar a acuerdos. De lo contrario, ¿por qué no se abren a cambios estructurales? ¿No? Porque lo único que se han abierto ahora es establecer unos colgajos y unos acuerdos por los lados, anexos, con el PDG para cosas que no tienen nada que ver con la discusión tributaria, que tiene que ver con el IVA de los pañales, de los medicamentos, y que ni siquiera está incorporado en este proyecto. Entonces, yo llamo al gobierno a dejar atrás esa agenda cultural, ideológica, porque de lo contrario va a fracasar igual que fracasó el primer año del gobierno de Gabriel Boric por impulsar también desde la izquierda una agenda ideológica y cultural que la mayoría del país no compartió. Va a fracasar de la misma forma. Y yo lo dije en su momento. En el gobierno anterior se cometió el error de avanzar con la reforma tributaria, tal cual estaba considerada, sin llegar a un acuerdo con la de aquel entonces oposición. Se perdió esa reforma tributaria. Y hoy día el gobierno de Kast está cometiendo el mismo error por el otro lado, ¿verdad? Buscando perquinear un par de votos para apoyar algo tan relevante como una reforma tributaria con 2, con 3, con 4, con 5 votos, con una mayoría frágil, cuando lo único que de verdad, y Víctor lo sabe muy bien, genera condiciones de crecimiento económico, de inversión y también de empleo, es tener reglas de juego en materia económica y tributaria que sean claras, que sean sostenibles en el tiempo y de largo plazo. Si el día de mañana se aprueba en el Senado con 2, con 3 votos, vamos a tener una reforma tributaria que cualquiera sea el gobierno que llegue, del color político que sea en unos años más, va a intentar nuevamente cambiar. Y eso no genera condiciones de estabilidad. Y con esto termino la idea, Julio. Yo creo que para romper ese hielo, de verdad, lo primero que tiene que hacer el gobierno es poner freno a mano, pausar la tramitación, sentarse a conversar en serio con la oposición y llamar a un pacto económico y social de aquellos grandes acuerdos nacionales que se hacían en los tiempos de la concertación, que se sienta a conversar con todo el arco político, que se sienta a conversar con el mundo empresarial, con la CTC, con la SOFOFA, con los gremios de las pymes, con las centrales sindicales de trabajadores, con el mundo de la academia, con los técnicos. Generemos consenso social para tener un buen acuerdo político. Así se desarrollan, así crecen los países. ¿Acuerdo? ¿Hay que apuntar ahí? O probablemente, mientras más acuerdo hay sobre estas materias, mejor. Donde yo no comparto esta reforma tributaria radical. Si Frei Ruiz-Tagle y Lagos tuvieron un impuesto corporativo más bajo, o sea, ¿de qué radicalismo me están hablando? En materia de imparialidad tributaria, exactamente igual. En materia de integración tributaria, exactamente igual. No es integración, es volver a lo que en Chile en un momento se hizo y que permitió crecer al 5, al 7%, generar
situaciones de empleo. Por lo tanto, aquí tratar de primero decir esta cuestión es para los ricos, después cuando captan que no es tanto para los ricos, decir esto es radical, no es tan así. Chile vivió esto, lo hizo con un sistema tributario exactamente igual, pero no hay duda de que en la discusión técnica, si lo hacemos con una discusión técnica acabada, creo que está dispuesto, pero yo no veo en la oposición una capacidad o una voluntad, más bien dicho, de realizar una discusión técnica, sino que aquí una discusión política y he leído declaraciones de dirigentes de los partidos del llamado socialismo democrático, que dice que hay un socialismo que no es democrático, parece, que dice que es imposible aprobar este proyecto, la idea original, que hay que rechazarlo absolutamente. Por lo tanto, esa voluntad de destruir, esa voluntad de impugnar, esa voluntad de no estar de acuerdo prácticamente en nada, no aparece. Yo creo que sería extraordinariamente posible, creo que el ministro Alvarado así lo ha ejemplificado, que exista esa voluntad de decir, yo quiero contribuir técnicamente. ¿Cómo mejoramos este proyecto? ¿Cómo lo hacemos para que exista más inversión, para que exista más empleo, para que exista crecimiento en el país, para que verdaderamente Chile camine hacia adelante con mucho mayor profundidad de ahora? Porque no podemos seguir 12 años de estancamiento. Fíjate que en el gobierno de la presidenta Bachelet se le puso IVA, entre otras medidas, a la vivienda. ¿Qué significa? Que hoy día no hay profesional joven que pueda acceder una vivienda. Se casan y no pueden tener viviendas. Entonces eso favoreció a los ricos, favoreció a los pobres. Lo que tenemos que cambiar es eso, que nuevamente el profesional que se casa, o que arma familia, o que vive en pareja como quiera, pero quiere tener su vivienda propia, lo puede hacer. Hoy día es casi imposible. Casi imposible. Por lo tanto, cuando hablamos de retórica y nos vamos a los ejemplos, lo que causó, digamos, el tema de lo que hicieron cuando tenían mayoría y lo lograron hacer fue muy negativo para el país, muy retrógrado. Por lo tanto, ahora queremos cambiar eso. Si ayudan a verdaderamente que eso sea mejor todavía, que perfeccionar, no tenemos la altura, mejor todavía, creo que para Chile va a ser mucho mejor. Víctor Pérez, exministro de Estado, además académico de la Universidad del ALBA, muchas gracias. No, gracias, Julio. Raúl Soto, diputado PPD, pronto presidente del Partido por la Democracia. Se nos acabó el tiempo. Temas que quedaron sobre la mesa, educación, salud, por ejemplo, que están también parte de lo que va a ser este anuncio. Primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, que va a ocurrir este día lunes. Agradecemos a nuestros invitados. Y nosotros nos encontramos la próxima semana haciendo nuevamente este punto de encuentro, conversaciones que construyen país, acá por las pantallas de BioBio TV. Que estén bien. Este es un programa producido por WI Comunicaciones y auspiciado por la Universidad del ALBA, formando líderes del mañana. Punto de encuentro. Conversaciones que construyen país.